Video. Hoy vamos a hacer unos ajustes básicos de revelado en Cámara Raw, que es una extensión de Adobe Photoshop. Y nada, tenemos una fotografía que hice yo en mi casa, una fotografía básica a un cuadro. Y os voy a dar pues unos tips básicos de revelado que utilizo yo habitualmente en mis fotografías. Como veis, lo primero que tenemos aquí es al centro tenemos la imagen y a nuestra derecha tenemos todas las opciones de revelado. Esta es una versión nueva de Adobe Photoshop que se ha actualizado hace poco. Y nada, aquí tenemos opciones como que se edite la fotografía de forma automática, que a mí en este caso no me interesa. Si la queremos en blanco y negro, que tampoco me interesa. Tenemos aquí diferentes perfiles de color. Yo siempre lo suelo dejar en Adobe Color, me gusta. Tenemos una herramienta aquí que se llama balance de blancos, que lo que hace es dejar los colores de una forma estándar. Como veis cómo cambia. Yo en este caso sí que lo voy a aplicar porque veo que la fotografía está bastante amarilla. Luego tenemos ajustes de exposición, que es la cantidad de luz que tiene la fotografía. Tenemos contraste. Si veis que lo bajo, pues se baja el contraste, y si lo subo, sube el contraste. Iluminaciones es la cantidad de blanco que hay en la imagen. Veis como ahí le da un poco más de brillo y ahí le baja el brillo. Básicamente las iluminaciones es el brillo en los blancos. Luego tenemos el apartado de sombras, que son las sombras de nuestra imagen. Con esto hay que tener un poquito de cuidado, porque si tú haces una fotografía y levantas las sombras, lo que hace en las sombras es provocar ruido. Y luego pues que no queda de color negro. Si veis aquí donde está el tren, donde está la carretera, veis cómo queda de un color más gris, más blanco. Luego tenemos el apartado de blancos y tenemos el apartado de los negros, ¿vale? Yo en este caso lo que voy a hacer es subir un poquito las sombras, un 10%. Voy a bajar un poquito los negros para no perder ese color. Voy a subir un poquito el brillo al 20%. Voy a bajar un poquito la exposición. Voy a bajar un poquito el contraste porque mi cámara da mucho contraste. Y voy a subir un poquito más las sombras al 20%. Ahí me gusta. Y voy a bajar los blancos al 10%. Las iluminaciones quizás la bajo un poquito más. Ahí, yo creo que ahí está bastante bien. Luego tenemos una herramienta de textura que lo que hace es que le da más textura a la imagen o menos. Esto, para que os hagáis una idea, es como un efecto retrato hacia abajo, y hacia arriba pues más textura. Yo le suelo dar un 10%, por ejemplo, para que se vea un poco más nítida la imagen. Claridad y borrar neblina no lo utilizo. Aquí tenemos intensidad, que lo que hace es aumentar los colores de la foto o bajarlos. Como veis, aquí se queda prácticamente sin color. Yo le suelo bajar un poquito al 10, menos 10. Y aquí tenemos la saturación, ¿vale? Que la saturación sí, yo la suelo subir un 5%. Subir un poquito las sombras. Aquí tenemos una curva. Esto es un poquito más complicado de explicar, pero bueno, básicamente abajo, arriba, en la parte derecha, en la zona de arriba, están las luces, que podemos bajarla o subirlas, y abajo tenemos los negros. Por ejemplo, si damos un puntito aquí y subimos esto hacia arriba, hacia abajo, perdón, lo que hace es dar un poquito más de brillo a la imagen, que a mí en este caso sí que me gusta.
Detalle es la cantidad de nitidez que tiene la fotografía. Menos, más. No sé si lo podéis ver. Yo la nitidez la suelo dejar a un 60%. La reducción de ruido no suelo tocarla. Reducción del color tampoco. Y suelo dejarla ahí. Mezclador de colores. HSL. Bueno, de aquí podemos tratar el color de la imagen, pero de una forma selectiva. Podemos tratar el rojo, el verde, el agua marina, el azul, el amarillo, los magentas, etcétera, de una forma selectiva. Esto significa que solamente no nos va a cambiar la imagen completa, simplemente los colores que hay. La opción de tono yo no la suelo tocar porque no me gusta, provoca unos efectos bastante raros, no sé si lo podéis comprobar, por lo cual la opción de tonos a mí no me suele convencer, no lo suelo utilizar. Saturación igual, como veis satura solamente los rojos o da más intensidad a los rojos. En este caso yo le voy a dar un poquito de intensidad a los rojos. A los amarillos le voy a bajar un poquito para que me queden un poquito más blancos los amarillos. Al púrpura le voy a quitar un poquito, un menos 15. Luego tenemos, y yo creo que ahí en saturación estaría bien. Luego tenemos la opción de luminancia. Luminancia significa, de una forma más sencilla, es la cantidad de exposición de luz que tiene cada color. Por ejemplo, el rojo, si yo lo subo, le da más brillo al rojo, y si lo bajo, lo oscurece más. Entonces yo aquí, el rojo sí que me interesa subirlo un poquito, y el púrpura también, al 25, ahí está. Dividir tonos, esto no lo voy a explicar porque, bueno, no creo que tenga sentido para este tipo de videos. Óptica. Cada objetivo, depende el tipo de lente que utilices, suele deformar la imagen o suele provocar un viñeteo, por lo cual esto te lo corrige de forma automática. No sé, ahora cuando lo pulse vais a notar cómo cambia la imagen, no sé si lo veis. Con el objetivo le da un aspecto abombado, por lo cual esto lo deja un poquito más plano y le quita el viñeteo, que son las sombras negras de los laterales, por lo cual, bueno, está guay. Aquí podéis añadir un efecto de granulado, que bueno, en este caso a mí no me interesa, pero hay ocasiones que sí que te puede interesar, en fotografías de retrato o cosas así. Y calibración. Bueno, esto no lo vamos a tocar porque es un poco más complicado, simplemente son perfiles de colores. Vale, pasamos al apartado de recortar y girar. Aquí es para encuadrar la imagen y enderezarla. Entonces yo lo que voy a hacer es encuadrarla un poquito. Quitamos el candadito para poder hacer el recorte libremente. Vale. Y aquí vamos a rotar la imagen un poquito. Vamos a rotarla un poquito más. Vale. En este caso, bueno, la vamos a dejar así porque tampoco busco la perfección, simplemente intento explicar unos estilos de revelado básicos para una fotografía, ¿no? Eliminación de tinta plana es como un pincel de clonado, por ejemplo. En Mac, si aquí regulamos el tamaño, la opacidad, la intensidad, etcétera. Por ejemplo, si pulsamos opción, lo que hace es clonarnos desde otro sitio, de donde nosotros seleccionemos. Aquí no lo vais a notar, pero básicamente lo que hace es un clonado de otro sitio.
Pincel. Esto es bastante interesante porque a través del pincel podemos cambiar aspectos de una imagen de una forma selectiva, al igual que el filtro graduado o filtro radial. Mirar, por ejemplo, queremos añadir un poquito más de exposición o de brillo aquí, en esta zona. ¿Qué hacemos? Seleccionamos aquí y aumentamos exposición, por ejemplo. ¿Veis? Y solamente se va a aumentar en una zona selectiva. O sea que es bastante interesante. Por ejemplo, aquí aumentamos, no sé si lo veis, hemos aumentado la intensidad, pero podemos cambiar el color en una sola zona selectiva. O sea que está bastante interesante. Corrección de ojos rojos. Bueno, las cámaras modernas suelen hacer una corrección bastante buena, por lo cual esto no interesa. Y yo creo que ya estaría. Básicamente, bueno, estos son unos ajustes básicos para poder revelar una imagen. Algo súper sencillo para que os quede una imagen para redes sociales o para lo que queráis. Nada, espero que os sirva de ayuda y gracias por ver mis videos.